Queridos, Dios nos bendiga en esta noche, en esta mañana, para que al meditar juntos en su palabra podamos ser enseñados, instruidos, edificados. Llegamos al capítulo 13 del libro de 1 Samuel, en lo que técnicamente debería ser el primer relato de Saúl como rey. Al final del capítulo 11, luego de una batalla contra los hijos de Amón, vimos cómo Saúl fue reconocido rey. El capítulo 12 es el discurso de Samuel, en donde Samuel finalmente termina cuestionando al pueblo por esta decisión tomada. Y llegando al capítulo 13 llegaremos a los primeros actos de Saúl como rey. Dice el versículo primero: había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, comenzó a gestarse, como era común, una guerra contra los filisteos. Y este capítulo 13 nos va a dejar 3 aspectos de la experiencia de Saúl en el reinado. Vamos a ver al final del capítulo 13 que se ganó, por así decirlo, que Dios lo desechara de su lugar. Situación que va a suceder muchos años después, pero la decisión de Dios estaba tomada, y luego vamos a ver más adelante cómo Dios también finalmente va a escoger a su sucesor, a David, que va a pasar mucho tiempo también en tomar esa posición de rey, pero de alguna manera la suerte de Saúl y la suerte de David rápidamente se empiezan a acomodar dentro de la voluntad de Dios. Ahora vamos a ver en estos días 3 aspectos de Saúl en su posición de rey, a lo que yo he llamado las 3 P de las carencias de Saúl como rey. En primer lugar hablamos de poder, una carencia de poder, de ese poder carismático, ese poder que podía tener alguien como un líder, una autoridad, para poder llevar los designios de su pueblo, en este caso más bien hasta de su ejército, ese poder que lo da la autoridad, ese poder que lo da el carisma, ese poder que lo da las condiciones de líder, de las cuales evidentemente Saúl carecía. Dice el versículo 5 del capítulo 13: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betabén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y todo el pueblo iba tras él temblando. El pánico, el estupor se había apoderado de este ejército de Israel. Al principio del libro nos dice cómo estaba conformado. Al principio del capítulo nos dice cómo estaba conformado. Pero había una deserción tremenda. Había realmente el deseo de huir del campo de batalla. Y esto no es común en aquella época. Había un gran sentido de valentía, un gran sentido de honorabilidad en la batalla y en la guerra, y aquellos hombres estaban acostumbrados a luchar y a pelear por la tierra que Dios había prometido, jurado oportunamente a Abraham, a Isaac y a Jacob, tierra que también había prometido a Moisés, y tierra que finalmente Josué había conquistado
en gran cantidad, pero los vaivenes de la vida espiritual del pueblo de Israel hacían de que en este momento, en esta circunstancia específica, Israel estuviese en guerra por parte de esas tierras con los filisteos. Ahora encontramos un hombre que hacía 2 o 3 años, depende cómo interpretemos los versículos del capítulo 1, había sido promovido a rey. El pueblo lo había reconocido con un liderazgo absoluto después de aquella batalla contra los hijos de Amón. Y ahora era un pueblo que desertaba de las filas del ejército. Un pueblo que se escondía en cisternas, en cuevas, en peñascos, en fosos, que huía, que corrían hasta el Jordán y atravesaban el Jordán para ponerse a salvo en tierra de Galaad. El pueblo que con él estaba, que tembloroso caminaba tras él. Carecía Saúl de esa impronta, de ese poder propio de los líderes, como Josué, como Moisés, como Gedeón, como Jefté, aún como el mismo Samuel, y como tantos jueces que gobernaron los destinos de Israel guiados por Dios. Acá hay un hombre que no estaba en la sintonía de Dios. Acá hay un hombre que no estaba en la manera de pensar y de actuar de Dios. Un hombre que había sido confirmado por Dios de acuerdo al deseo, a la inquietud que Israel tenía. Y como bien dijo Samuel en aquella oración, ustedes pueden aún corregir las cosas, pero evidentemente no estaba en el corazón de Saúl, por lo que vamos a ver más adelante. Podrían haber Dios convivido con aquel pecado de que eligieran rey, si ellos como pueblo y aún el rey individualmente hubiesen buscado a Dios. Ahora, evidentemente, era un rey debilitado. Evidentemente era un rey que no tenía las condiciones, las características para llevar adelante un pueblo en medio de una batalla que a priori pareciera ser muy desigual. Más adelante vamos a ver algunos otros aspectos de este Saúl rey. Pero sin duda que cada uno de nosotros también podemos reflexionar. Y pensando en cómo vamos a la batalla. Vamos a la batalla, vamos al desarrollo de nuestra vida espiritual en lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales. Vamos con nuestras herramientas, vamos con nuestro criterio, vamos con nuestro poder, o vamos con aquella armadura maravillosa, excelsa, que Dios nos garantiza, nos da, y la cual Pablo menciona en aquel pasaje. ¿Vamos con las herramientas de Dios, con las armas de Dios, con los argumentos de Dios, o vamos a la batalla con nuestro pensamiento? ¿O vamos a la batalla con nuestros argumentos? Evidentemente, Saúl no lograba cautivar, no tenía el poder, la capacidad de cautivar a aquel pueblo, para que el pueblo se quedase en esa gesta. Distinto a Gedeón, que guiado por Dios redujo al extremo su ejército y el ejército estuvo presente y Dios los bendijo. No tenía esa impronta Saúl. Y la pregunta es, ¿cómo nos presentamos en la batalla? La pregunta es, ¿cómo estamos cada uno de nosotros llevando adelante nuestra vida espiritual? Aferrándonos en las armas, en la armadura que el Señor nos da, o presentándonos con nuestros propios argumentos y que sea, entre comillas, como a veces decimos, lo que Dios quiera. No. Dios nos dice que nos presentemos a la batalla con la armadura que Él nos da, para que podamos hacer frente a las artimañas del error, a los dardos del maligno, a aquellas circunstancias que el enemigo quiere tendernos
para que caigamos en el pecado y en la vergüenza. ¿Cómo estoy luchando en mi vida espiritual contra el enemigo? Con las armas que Dios me da, me provee a través de su Espíritu, o con mis fuerzas, o con mi sagacidad, o quizás también con mi propio orgullo. Quiera Dios guiarnos a cada uno de nosotros para que en medio de circunstancias difíciles que seguramente nos tocan vivir a todos, en medio de circunstancias en las cuales somos tentados constantemente a salirnos del camino de la fe, que podamos presentarle batalla al enemigo confiados de quién nos ha provisto de esas armas, confiados de quién lucha con nosotros y prestos a obedecerle, para que podamos ser más que vencedores en medio de un mundo de oscuridad. Que Dios